En Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador. Voy a leer entonces de los versículos 1 al 9 y ustedes me van a seguir con su vista. Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer la palabra de Dios. Mateo 13, versículo 1. Dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte, dice, cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Cuando sembramos la palabra de Dios sin resultados, en otras palabras, cuando predicamos, comunicamos, transmitimos, exponemos la palabra de Dios sin resultados, ¿se ha puesto a pensar por qué pasa esto? ¿Se ha puesto a pensar por qué? ¿Por qué pasa esto? Comparto la palabra de Dios a mis amigos, pero no parecen entender. Comparto la palabra de Dios a mi esposa, pero parece como que escucha, pero al final no. Predico, evangelizo, reparto folletos, hago lo que sea. Soy capaz de cantar en un camión, pero parece que al final, que es poco o a veces nada el resultado de nuestra labor. Mateo capítulo 13 es conocida como las parábolas del reino, y ahorita vamos a hablar un poco sobre el propósito de las parábolas, pero básicamente nos enseñarán la naturaleza del reino de Dios, la naturaleza de los hijos de Dios y cómo los hijos de Dios vienen a ser parte de ese reino, un reino que según las palabras del Señor Jesucristo no es de este mundo, pero que tendrá una presencia total y una manifestación total en el tiempo por venir, nuevos cielos, nueva tierra, pero que ya se es manifiesto y presente cuando nosotros, como esta tarde, nos congregamos para alabarle, para exponer su palabra, para escuchar su voz. Aquí se es manifiesto la palabra, el reino de Dios, y las personas pueden ver de una manera visible lo que solamente de manera invisible es hecho en el corazón de los hombres por el Espíritu de Dios. Es como el viento. Y lo vamos a ver también a la luz de el sembrador de la India, el misionero a la India, William Carey. Cuando sembramos entonces junto al camino. Aquel día dice, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Ahora imaginémonos entonces la escena, como si fuéramos nosotros a transportarnos en una máquina del tiempo y estar justamente en ese lugar. ¿Se imaginan? Y usted está ahí y está viendo a Jesús, y Jesús está sentado, dice ahí, junto al mar. ¿Qué hace? No se quede ahí, es Jesús, el hombre que cambió la historia de la humanidad. Tengo que ir a escucharlo. Bueno, lo mismo pasó esa tarde. La gente entonces se salió a escuchar. Eso es algo que pasaba y algo natural en el ministerio de Jesús. Era natural entonces que las
que las personas fueran a él. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 24 dice: se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, dice, y los sanó. Y en Mateo 7 dice 28, dice 28, 29, dice: la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había algo especial en ese hombre que traía la atención de las personas. Así, pero la escena ahora, y estamos nosotros ahí, nos hemos vuelto 2000 años atrás, y estamos en ese tiempo y en ese lugar, y nosotros corremos hacia él. Las personas vienen también, estamos en la orilla del mar. Ahora Jesús, entonces lo vemos que él va y se mete a una barca. La barca, por supuesto, no está a mar adentro, la barca está apenas en la orilla, casi encallada, y Jesús se sube ahí para tener un lugar apropiado para hablar a las personas. Entonces Jesús, si está aquí en la barca, acá está la orilla del mar, las personas están ahí en la playa y lo están escuchando, pero hay algo interesante. A lo lejos el Señor podría ver entonces los campos. A lo lejos el Señor podría ver entonces a los labradores trabajando la tierra. Recuerden que estamos en Palestina, estamos en Israel, ahí cerca de la playa, o apenas unos pocos metros para allá de la playa y de la arena, estarían entonces los agricultores, los labradores trabajando la tierra, preparándola entonces para la siembra. Así que el Señor entonces, dice la palabra, que les habló muchas cosas por parábolas. Les habló muchas cosas por parábolas. En los versículos que leímos del 10 al 17, Él revela la naturaleza de las parábolas. ¿Y por qué el Señor les hablaba por parábolas? Es interesante porque las parábolas, sabemos, son historias. Son historias, y nosotros nos encantan las historias. Todo el mundo ama las historias, amén. Los mexicanos aman las historias, por eso aman las telenovelas, y es un drama eterno. La gran diferencia en cuanto a las parábolas es que son historias de personajes que no son, y a las personas de aquel tiempo les serían comunes. ¿Quiénes son los personajes de las parábolas? Un padre. El padre tiene 2 hijos y el padre pierde a uno de sus hijos. Puede sentir el dolor de ese padre y el gozo al verlo venir. Por supuesto, historias de todos los días, historias que cualquiera nos podría contar. Un hombre que va al lado del camino y de pronto es asaltado y es despojado de todo, historias de todos los días. Y viene un sacerdote, y viene el levita, pero viene un samaritano, puma, y es donde todo el mundo sorprendería, un samaritano. Pero serían historias comunes. Los protagonistas de las parábolas son entonces un padre, es un hombre común, es un samaritano. Personajes que las personas reconocerían y entenderían. La diferencia en cuanto a las parábolas entonces nos viene cuando entendemos que tienen una verdad divina central dentro de la historia. Cada uno de los personajes significa y simboliza algo de la verdad eterna, de la naturaleza del reino de Dios. Por supuesto, en el hijo pródigo, cada uno de los 2 hijos representa un tipo de pecador. El uno el más perverso, el otro eran los fariseos. Pero aunque el otro vivió la vida más perversa, es recibido en gracia por el Padre. Adivinen quién es el Padre, es Jesucristo. Es Dios mismo.
quien lo recibe en gracia. Y así. En este caso, el protagonista, dice, es un sembrador. Dice, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. He aquí, entonces, el sembrador salió a sembrar. Cuando sembramos junto al camino, cuando predicamos, entonces, junto al camino. Significa, cuando predicamos y no vemos ningún aparente resultado, cero, nada, total o negativo, podríamos verlo de esa manera. Esto es, cuando las personas no escuchan la palabra de Dios, no vienen a nuestras reuniones, o nos escuchan, pero no entienden lo que escuchan, no entienden la palabra. Dicen que están de acuerdo con lo que decimos, pero nunca hacen nada por ellos mismos. Nunca hacen nada por obedecer la palabra de Dios. Nunca harán nada por entregar su vida a Jesucristo. Jamás. En 1793, un hombre llamado William Carey, un pastor bautista de Inglaterra, humilde pastor bautista de Inglaterra, quien también era zapatero, remendaba zapatos, un hombre dedicado a la palabra de Dios en su pequeña iglesia, fiel a la palabra de Dios, pero que un día, dice, en un momento de quietud, mientras trabajaba en su taller, él, en un momento de meditación, cree escuchar, o así lo describe él, una voz que muy dentro que le dice, y así lo escribió él en sus libros: si el deber de todo hombre es escuchar el evangelio, entonces es el deber de aquellos a los que se les ha sido encomendado es decir, el evangelio. Su deber es aspirar a llevarlo a todas las naciones. Amén. Otra vez. Si el deber de todo hombre es escuchar el evangelio, entonces el deber de aquellos a los cuales se le ha sido encomendado es llevarlo a todas las personas y a todas las naciones. Y en ese momento él dijo: heme aquí, envíame. En 1793, William o Guillermo Carey y su esposa Dorothy y sus dos hijos se fueron en un viaje terrible de meses hasta la India. Ubicamos la India, ¿no es cierto? Desde Inglaterra. Irían todo hasta abajo, hasta África, Punta Esperanza, darían dando la vuelta hasta la India. Fascinante, de vacaciones. Hombre, a gusto. Un crucero, todas las comodidades. Terrible, terrible. Puede él mismo y su esposa describir en sus escritos. Un viaje terrible. Y luego de 5 meses en barco, llegan para descubrir varias cosas. Uno, el fondo que había reunido la Sociedad Misionera de Inglaterra había sido gastado por uno de sus compañeros. Lo había invertido en otra cosa. En otras palabras, no tenían fondos. 2, al llegar descubren que eran emigrantes o inmigrantes ilegales. Es decir, que no tenían permiso para predicar el evangelio. Es decir, la East Indian Company, la compañía de las Indias, que trabajaba directamente para la corona de Inglaterra, bajo la protección de la corona de Inglaterra, para traer especies y todo lo que Inglaterra requería. Tenía estrictamente prohibido la predicación abierta del evangelio, porque consideraba que haría daño a las tradiciones locales, que perturbaría la paz y por lo tanto les afectaría en su producción, causaría revueltas, pensaban ellos, no al evangelio.
Aunado a eso, entonces, William Carey y su familia pasarían una gran cantidad de carencias económicas. Él predicaría a los lados del camino, o donde quiera que tenía oportunidad o veía un grupo de gente, pero aunque algunos hindúes a veces parecían poner atención, pronto simplemente se alejaban y seguían con sus tradiciones. Un año, ningún convertido. Aunado a todo lo demás, aunado a que su esposa no quería venir. Eso puede ser la peor espina ahí, ¿no? Pero se fue porque, bueno, 2 años, ningún convertido. 3 años, ningún convertido. 4, 5, 6. Ningún convertido. Es decir, el problema no era Carey. Carey predicó fielmente la palabra de Dios. Carey iba a los lados de los lagos, de los caminos, de los pueblos alejados, caminaba gran cantidad, caminó increíblemente. El problema es que no veía ningún solo resultado. Si eso lo traducimos al tiempo moderno, hermanos, las sociedades, y Carey está bajo una sociedad misionera, les aseguro que después de meses, si acaso un año, Carey hubiera sido despedido. Porque habrían dicho, Dios no te llamó ahí. Tú no sirves para estar ahí. Tú no tienes la capacidad simplemente para estar ahí. Si lo vemos a la luz de la enseñanza de Jesús, esto es lo que el Señor nos dice respecto a esto. Dice que el sembrador salió a sembrarlo, lo podemos ver. Ahí estamos, todos estamos en Palestina, no nos hemos ido en Palestina, en Israel. Y vamos viendo de lejos, y ahí está. Y está sembrando la tierra. Y dice, mientras sembraba parte de la semilla, dice, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué pasó? Al lado de las siembras o entre ellos habría pequeños caminos obviamente diseñados o preparados para que las personas caminaran, para que las personas con carros y caballos o en caballos caminaran a los lados o un por entre. Si nosotros no somos tal vez agricultores, pero no necesitamos ser un experto en ello para entender que los caminos por donde las personas pasan, las veredas, por donde las personas pasan, caminos de terracería, aunque todo al lado esté lleno de maleza o de vegetación, esos caminos no crecen nada. Dice la palabra de Dios que mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. En este tipo de tierra, la semilla, aunque caiga ahí, le sería difícil siquiera introducirse para intentar germinar. Estarían ahí. Por lo tanto, obviamente serían alimento fácil de las aves que vendrían y se las comerían. Ya no habría jamás ahí ni planta, ni raíz, ni fruto, ni absolutamente nada. Nada. Así es también la palabra de Dios en la vida de las personas. La palabra de Dios, el problema no es el poder de la palabra de Dios. El problema pudiera ser que no somos nosotros, si somos fieles en esto, en el mandato de predicar a tiempo y fuera de tiempo, de redarguir, de instruir. El problema es el corazón de las personas. Dice la palabra de Dios ahí,
en la explicación que el mismo Señor nos da. En Mateo capítulo 13, versículo 18, nos dice: oíd pues ustedes la parábola del sembrador. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Momento, ¿quién es el malo? ¿Quién? Satanás, el enemigo. Este es, dice, el que fue sembrado junto al camino. Ahí el Señor nos está explicando en pocas palabras qué es lo que pasa en la vida y en el corazón de las personas. Y esto es, antes de hablar de esto, porque constantemente, sobre todo si tenemos tiempo en la iglesia, nos preguntamos por qué la vida de las personas no cambia. Porque cuando yo hablo a alguien no cambia, viene, escucha la palabra de Dios, pero sigue igual y se va como vino. Dice entonces que es su corazón. Arrebata, dice, lo que fue sembrado en su corazón. Segunda de los Corintios, capítulo 4. Segunda de los Corintios, capítulo 4, versículo 4, nos dice, versículo 3 de hecho dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, el problema entonces no es la palabra de Dios. El problema es que las personas que nos escuchan están cegadas, dice, totalmente. Su naturaleza les impide siquiera entender las verdades del evangelio. Usted le puede leer toda la Biblia. Usted le puede explicar por una hora todo el evangelio de Juan, toda la epístola de los romanos perfectamente explicada, pero ellos no entenderán. Su corazón es como la tierra que ha sido endurecida y tan endurecida que la palabra simplemente no puede entrar. Increíble, pero es así, y el Señor lo está explicando. El problema principal, de hecho, no son las aves o Satanás, entonces, que simplemente la arrebata. El problema es la tierra. El problema es el corazón del hombre, tan endurecido que no entenderá ni querrá entender su verdad. Una vez ahí, Satanás simplemente la alejará para mayor perdición de esa persona. Le has hablado entonces a tu familia, le has hablado a tu vecino, a tu esposo o esposa, compañeros de trabajo, pero por más que hablas, no parecen entenderte. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. La semilla, dice, cuando sembramos en terreno pedregoso, cuando predicamos entonces en terreno pedregoso. Eso nos lleva a nuestro siguiente versículo entonces de Mateo capítulo 13. Dice, cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Significa, cuando predicamos el evangelio y la palabra es recibida y aceptada, hay una cierta emoción en esto. Y tú ves una cierta respuesta, dices, ¡qué bien! Escuchó la palabra de Dios, no recibió en su casa. Tal vez vino a la iglesia y dices, ¡qué bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero al primer problema o persecución, la persona dejará el evangelio y se volverá atrás. Es así de fácil. Volviendo a nuestra historia, William Carey escribió así en su diario. Cito:
Les hablaba de lo malo de los ídolos, de la insensatez de adorarlos y de la verdadera naturaleza de Dios y del camino de salvación por Cristo. Nada parecía hacer que las personas cambiaran entonces a los ídolos, a sus tradiciones, por el Dios verdadero. Uno de esos eventos, de hecho, que marcó la vida de William Carey, su ministerio prácticamente por el resto de él, es cuando él mismo presenció, estamos hablando de la primera vez que lo presenció, a una joven mujer viuda llevada a la fuerza y siendo quemada viva en la hoguera junto al cadáver de su marido. Esto era algo que Carey no podía entender. Quemar vivo a una mujer que nada había hecho solamente porque su esposo había muerto. Existía la superstición entonces, como en otras culturas, no solamente en la India, de que debían quemar a su esposa para que pudiera acompañarlo entonces en su camino hacia el más allá. Hermanas, gracias a Dios nosotros no tenemos esa superstición. ¿Okay? Su marido tendrá larga vida. Dios, en Cristo Jesús. Amén. Imagínense las hermanas, no, que se muera él, yo qué culpa tengo, no, sí, ándale, no, yo ni lo conozco, yo me divorcié de él a tiempo, nos separamos, además nunca nos casamos. Bueno, ellos no tenían mucha opción, él lucharía mucho, todo su ministerio por eso, y lo logró. Lo lograría casi al final. O aventar niños, bebés vivos al río, como aparte de esa adoración. El río Ganges es uno de ellos, el río donde por eso mucha gente ahora se va a bañar para sentirse más espiritual. Unos ríos más contaminados y cochinos. Pero en fin. Esto era así. En una ocasión, dice, un hindú de una casta muy alta escuchaba atónito el mensaje del evangelio mientras él predicaba. Y dice, y como era una persona con un rango muy alto en ese lugar, las personas le gritaban que mandara callar a Guillermo, porque él podía hacerlo, pero dice, él no podía. Este hombre solamente me escuchaba consternado, jamás había escuchado el mensaje. Había algo que llamaba su atención. Siempre hay uno, siempre hay dos, siempre hay tres que escucharán el evangelio. Si no lean Hechos 17 en la predicación de Pablo, todos lo rechazan, pero dice solamente Dámaris, una mujer llamada Dámaris, y el Areopagita, y dos que tres ahí con él. Pero siempre habrá un corazón, siempre habrá una buena tierra. Valdrá entonces la pena. La explicación que el Señor nos da entonces, dice en Mateo capítulo 13, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, dice. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, volvamos a Israel, es la tierra, pero bajo habría áreas, y las hay en Israel, en Palestina, donde hay como una capa de roca, como es una pequeña capa, pero está abajo. Arriba tú no la ves. Cae la semilla, entonces cae dentro, pero no tiene oportunidad en más profundo, así que lo único que puede hacer en su intento por sobrevivir es tratar de salir rápido. Al salir rápido trata entonces de vivir y de agarrar el sol, pero no podrá sobrevivir mucho porque su raíz no es muy profunda, no puede, está aquí, no la deja ir más abajo. Está destinada a morir.
está destinada a morir. Dice, la recibe con gozo, pero no tiene raíz, es de corta duración. Las personas nos reciben en su casa, vendrán a nuestras reuniones y convivios, especialmente si es Día de las Madres o Día del Niño, algo así, ¿no? Si hay pastero, amén. Las vemos ahí, están ahí, tal vez digan amén, amén, en la predicación, la ven cantando también. Y parece que hay gozo y dices, wow, qué bien, parece que Dios está obrando ahí. Pero en nuestro propio proverbio son como una llamarada de petate. Pero así como salen, así se esfuman. Así como salen, así se esfuman. Dice ahí entonces el Señor que al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezo. Su reacción es emocional entonces. No está cimentada en la verdad que él acaba de entender. Es algo emocional, le agradan los cantos, le agrada la forma en que el pastor habla, pero no ha entendido lo que significa el tomar la cruz de Cristo, el dar su vida entera a Él, no importando lo que pase. De manera que cuando encuentra oposición dentro de su hogar, y su familia no está de acuerdo con su fe y lo hacen a un lado. En la familia, sus padres, sus hermanos, sus amigos más queridos, y lo hacen a un lado por causa de su fe. A la primera oportunidad, este hombre o mujer cederá. Cederá porque no soportará. No lo soportará. Será así. La primera aflicción, dice, o tristeza, a la primera persecución, volverá atrás. Sembrar entonces en hierba mala. Dice el versículo 6. 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó entre espinos. Significa entonces cuando predicamos y la palabra es recibida y las personas vienen y se congregan y hasta están tiempo ahí y hasta hay ciertos indicios en que podemos decir, parece que sí la ha recibido. E inclusive en muchos de los casos ya habrán empezado a servir por aquí o por allá. Y dirán, gloria a Dios, porque el Señor me ha dado tanto gozo y estoy en el gozo del Señor. ¿Cómo está, hermano? En gozo y victoria. ¿No? Entonces, wow, hasta te impresiona, ¿no? Que no, pues este brother es más espiritual que yo. Pero no les ha pasado que hay hermanos así. No, y uno bien formal, ¿cómo está, hermano? Y no toma, estoy en victoria. ¿No? Qué bien. No digo que eso sea malo, ¿ok? Pero de repente vemos hermanos así, hasta te impresiona entonces. Pero, ¿qué es lo que pasa? Un buen día le dicen en su trabajo que los van a despedir. Los despiden. Pasan los días, eso es solo un ejemplo. No encuentran trabajo. Llega el día en que llegan a su casa y no hay nada que comer. No hay nada que comer. De pronto la aflicción, de pronto el afán de este mundo empiezan a inundar el corazón de este hombre o de esta mujer o de este joven. La ansiedad, la tribulación, los afanes, dice entonces, de este mundo hacen presa de él a tal grado que llega el momento en que ¡pum!, se rompe.
Y cuando lo viste ahí, estaba ahí en el púlpito dirigiendo el servicio, y de pronto dices, ¿qué pasó? Estaba ahí. Y era el tesorero, era el no sé qué, no tiene nada que ver con usted. Y ya no viene. Y no solamente no viene, no quiere ya nada. No quiere ya nada. Y es terrible. Pero ¿a poco no pasa? Y siempre nos preguntamos qué pasa. Yo creo que como pastor, aún de esta joven iglesia, misión, aún yo sé que es de las cosas que más afligen mi corazón. Y que más puedo decir a la oración, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo negar su fe? Él conoce la palabra de Dios. ¿Cómo puede volver atrás? Pero el Señor dice, así será. Así será. Así será. Dices que amas a Dios, que has recibido la palabra, pero al primera de cambio lo negarás. Fue así también entonces con Carey. Predicó en muchos lugares de la India, fue zonas aisladas, llenas de animales salvajes. Le temía terrible a los tigres de la India, lo saben. Comentaba que a veces caminaba por kilómetros y al llegar debía hacer a un lado el cansancio para compartir de Cristo. En medio de serpientes, tigres, etc. Pero esto no fue lo más. Lo peor que le pudo pasar, creo yo, a Karen, es que su esposa, aparte de que no estuvo muy convencida al principio de que debía ir a la India, y de que tuvo que pasar por causa del Evangelio cantidad de sacrificios, de carencias económicas, al tiempo, como a los 3 años, su hijo menor, Peter, muere de una enfermedad, claro, en ese tiempo, inexplicable, muere. A partir de ese tiempo, su esposa caería en un estado de depresión que la llevaría con el tiempo a una inestabilidad mental. Jamás Dorothy, su esposa, recobró su estabilidad mental. En algún momento, el escriba llegó a herirlo y a culparlo de que él, Guillermo, era el asesino de su propio hijo por haberlos traído a ese país inhóspito. Ustedes pueden imaginarse el sufrimiento y la tribulación dentro del corazón de Carey, que se preguntaba, Señor, ¿verdaderamente estaba obedeciendo a tu voluntad al venir aquí? Tú querías que yo viniera. Pero él dice, para la parte ya final, cuando sembramos en buena tierra, dice, parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual 100, a cual 70, a cual 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Las personas han nacido de nuevo por el poder del Espíritu de Dios, han entendido con claridad el mensaje, el Evangelio, y viven cada día para glorificarle, vivir en santidad, para conocer su palabra. Le están sirviendo con alegría y con gozo, y llevarán grande fruto. Y todos lo verán y dirán, la vida de este hombre ha cambiado. Y yo doy testimonio de ello, propios y extraños. Es el nacer de nuevo, el ser llevado por el Espíritu de Dios, ser lleno del Espíritu de Dios. Amén. Predican con el ejemplo y predican con su palabra. El Señor lo dice, producen a 100, cual a 60, cual al 30 por uno. Es un terreno fértil. No era duro o rocoso, o estaba lleno produjo un centenar de granos, produjo o 60 o 30, aún en diferente medida. Los que nacen de nuevo, los que nacen del Espíritu de Dios, aquellos en los cuales la semilla del Evangelio nace y crece fuerte, siempre producirán frutos. Jamás vuelven atrás. Jamás
Dicen creer en Cristo y su vida permanece para siempre, jamás. Son hijos del reino y lo saben, embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. En 1800 fue un año que cambió entonces para la vida de Carey. Un día se bautizó a los 7 años de predicar el primer convertido hindú y se logra imprimir el primer Nuevo Testamento en bengalí. En ese tiempo la corona danesa, que tenía una pequeña colonia en la India, la gran mayoría era de Inglaterra, pero la corona danesa, de una pequeña parte ahí en la India, manda a traer misioneros de Inglaterra para que educaran no solo a los hijos de los daneses, les enseñasen a leer la cultura, sino aún les permiten abrir escuelas para niños y niñas hindúes. Ahí todo empieza a cambiar para la vida de Karen. Ahí se empieza a salir el sol, aparentemente por primera vez. Aunque su esposa muere, lamentablemente. A los pocos años, Dios da una esposa de acuerdo a su corazón para Karen, que la acompañará hasta el final de sus vidas. A partir de entonces, el ministerio de Karen realmente prospera en un sentido mucho más visible que nosotros podemos entender. Cantidad de donaciones. Tanto que la misma corona de Inglaterra lo manda a llamar para que ahora sea él el que, en nombre del rey de Inglaterra, produzca nuevos volúmenes. Escribió cantidad de volúmenes en los diferentes lenguajes que había en la India. Los tradujo el Nuevo Testamento, tradujo también escritos hindúes tradicionales, les enseñó que el quemar viudas jóvenes no daba ni siquiera en sus propias escrituras, las escrituras hindúes. Y después les enseñó también lo que decía la palabra de Dios. Estableció escuelas, estableció una universidad que aún existe. Todo cambió. Todo cambió. No debemos pensar jamás que nuestro esfuerzo es en vano. Jesucristo resucitó. Jesucristo estará con nosotros hasta el final. Jesucristo nos ha dado el poder y la autoridad para llevar el Evangelio a toda criatura. Él, podemos saber, dará el fruto necesario en aquellos que Él ama. Nuestra responsabilidad no es necesariamente, aunque podemos hacerlo y está bien, hacer estadísticas de decir, tantos pasaron al frente, tantos levantaron la mano, mi ministerio es exitoso. Pudiera ser que sí fuera una característica del ministerio exitoso, pero no necesariamente. Ejemplos como en la vida de Karen nos muestra el ejemplo de cantidad de misioneros urbanos y no urbanos en pequeños pueblos de la sierra, en las selvas de Centroamérica o de Sudamérica, en África, que murieron sin ver verdaderamente resultados. Pero la semilla estuvo ahí. Y otros vinieron después a recoger ese fruto, ese gran fruto en abundancia. Pero jamás las obras de hombres y mujeres que han sido fieles en la predicación del Evangelio serán vanas. Y un día, delante de Él, delante del gran Rey de nuestro Señor, les dirá, ven, bendito de mi Padre. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En aquel día Él reconocerá a hombres y mujeres que no están escritos en los libros de historia.
y que nadie conoció, pero que están escritos en el libro de la vida. ¿Cierto? Dios ha permitido a hombres, si leemos la historia del cristianismo, hombres como Carlos Spurgeon en Inglaterra, hombres como Jonathan Edwards en Estados Unidos, hombres que a los 18, 19, 20 años y eran tremendos predicadores y que atrajeron una cantidad increíble de personas, contrario a lo que hizo William Carey. Y qué bueno, gloria a Dios. Y fueron así toda la vida. Predicaron ante reyes, ante presidentes. Toda la vida siendo fieles a la palabra de Dios. Pero personajes como Guillermo Carey, como Hudson Taylor en la China y como muchos otros que no conocemos, que batallaron tantos años para ver un solo. ¿Saben cuál es lo que hace la diferencia del ministerio exitoso? La fidelidad a la palabra de Dios. Dios no se impresiona por nuestros números. Él se impresiona, por así decirlo, con nuestra santidad y nuestra integridad y nuestra fidelidad y nuestra obediencia. Pero Él será fiel, siempre será fiel. Amén. Considera entonces tu propia vida delante de Él. ¿Qué clase de tierra eres tú? Una tierra en que definitivamente no ha producido la palabra de Dios nada. No por el poder de la palabra, no es el problema es tu corazón. Eres tú entonces la segunda tierra. Y entonces los afanes de este mundo te sobrecogen. Y vienes y luego el trabajo te sobrecoge y te hace pedazos. O eres la clase donde siempre la tribulación y los problemas y la persecución te preocupan lo que digan de ti, así que no estás muy seguro realmente de tu fe. O eres de aquellos que han entendido lo que significa morir para ti mismo, vivir para Él y producir fruto a 100, a 60, 30 por uno. Y solamente termino entonces con el Salmo número 1, que nos describe entonces aquel hombre. 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Su corazón estará bien, porque está firme en Él, sobre la roca. Vamos a ver. Nuestro Señor y Dios, reconocemos ante ti, Señor, nuestra torpeza, nuestra debilidad, el que somos tan inútiles realmente para llevar a cabo y hacer siquiera lo que tenemos que hacer delante de ti. Ser fieles a tu palabra, meditar en tu palabra, orar día con día, compartir tu palabra. Reconocemos que es por tu fidelidad, que es por tu gracia y tu misericordia y tu paciencia, que hoy estamos delante de ti en Cristo Jesús. Y que podemos orar a ti, clamar a ti, entrar hacia el trono de la gracia de Dios. Te pedimos, te rogamos, Señor, encarecidamente, que nos hagas siervos útiles, que nos hagas servidores según tu corazón, que produzcas en nuestro corazón crecer todo ese árbol fuerte, frondoso, lleno de frutos, rodeado del agua de tu espíritu, para que crezca y jamás habrá tormenta que lo pueda arrebatar, jamás habrá tormenta que lo pueda mover. Será fuerte, será firme, porque estará en ti, estará alimentado del agua viva, estará alimentado de tu palabra que es viva.
Produce en nosotros ese corazón, esa fidelidad, esa paciencia. Pero haznos también, seamos fieles a tu palabra. Perdónanos, Señor, porque tantas veces hemos sido negligentes a ello. Ayúdanos y ten misericordia entonces de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y bendice, Señor, esta iglesia y bendice la vida de cada una de las familias y de los niños, de los jóvenes, de los matrimonios, y produce fruto en ellos hasta que sobreabunde, Señor. Por tu misericordia y tu gracia en Cristo Jesús, ilumina su corazón, ilumina nuestro corazón, para que no seamos ciegos y sordos a tu palabra. Apiádate de nosotros, Señor, por tu amor maravilloso en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a pedirle a los niños que vengan. Nos sentimos gozosos de tenerlos hoy aquí con nosotros. Bienvenido, hermano Fernando y sus hijos. Nos da gusto que tenerlos hoy aquí. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos el miércoles a las 7 para la oración. Estén aquí. Y el domingo entonces a las 5. Y vamos a seguir orando también por maestros para los niños, para que sabemos que será de gran bendición a su vida, y una gran bendición, por supuesto, para la iglesia. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Pasen, niños.